Contaminación producida por los diferentes tipos de medios de transporte, desde la Edad Media hasta nuestros días. Introducción. Por la necesidad de desplazarse y comunicarse con otras ciudades, el hombre tuvo que crear diferentes medios de transporte, como ser el aéreo, el terrestre y el acuático, pero sin tomar en cuenta la contaminación que estos producen. Definición. Estos medios servían para interconectarnos con poblados alejados, ya que estos eran los que nos suministraban el agua y los alimentos. Transporte mediante caballos. Las causas del problema. Este transporte era el más usado en la Edad Media, pero también era este mismo el que contaminaba el agua, la tierra y el aire, debido al gas metano que producía el excremento de caballo. Los efectos del problema. Producía grandes atascos, muertes por accidentes. Consumían tanto alimento que hacían que estos suban de precio. La gente tomaba el agua contaminada. Esto les producía enfermedades como el cólera, la tifoidea. Las moscas y los mosquitos se proliferaban. Las ratas acudían a las calles a comer los desechos. Ejemplos en la historia. En 1900 murieron alrededor de 200 personas debido a accidentes con caballos. Ese mismo año se recogieron de las calles alrededor de 15.000 caballos muertos. Contaminación del transporte vehicular. Causas del problema. Se debe a que el motor por combustión interna va desprendiendo gases como ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Estos van a la capa de ozono, van desgastando la capa de ozono, contaminan el aire, el agua. Un combustible que contenía alto contenido de estos gases era el diésel, que está compuesto por componentes químicos presentes en forma de partículas y gaseosas. Pueden ser nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrocarburos y sus derivados, el benceno, el tolueno y el benzopropileno. Un coche que funcionaba a diésel contaminaba 20 veces más que un coche a gasolina. Más adelante se le añadió plomo tetraetil a los motores. Esto con la finalidad de mejorar la compresión y aumentar las ventas. El principal precursor de esto fue General Motors. Efectos del problema. Al respirar estos óxidos pasan a los alvéolos y de ahí pasa a la sangre y se produce la siguiente reacción. Hemoglobina más dióxido de nitrógeno produce una metahemoglobina que es incapaz de liberar oxígeno a los pulmones. Ejemplos en la historia. En 1943 se detectó el primer smog fotoquímico en la ciudad de Estados Unidos. En 1950 la mitad de la población presentaba problemas de irritación ocular. También se percató que en 2013 la liberación del polipropileno, que es un componente que produce cáncer, evadió los límites. Contaminación del transporte férreo. Causas del problema. La contaminación producida por los trenes es causada por la combustión de combustibles fósiles y la emisión de ruidos elevados. La contaminación acústica es uno de los mayores problemas ambientales que genera el ferrocarril. Se estima que un 6% del ruido total de las ciudades es producido por este medio de transporte. Efectos del problema. Las consecuencias sobre la salud de las personas pueden ser muy variadas, como ser auditivos, psicológicos, insomnio y psicopatológicos. En auditivos podemos mencionar que van desde la sordera temporal leve hasta la perforación del tímpano. Psicológicos pueden ser la depresión, estrés, disminución de capacidad de concentración, insomnio, dificultad para conciliar el sueño y alteraciones en las fases del sueño. Psicopatológicos, taquicardias, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, problemas gástricos. Ejemplos en la historia. Como podemos ver en la imagen, en la ciudad de Chicago hubo mucha influencia de trenes, lo cual hizo que la gente que vivía en ese lugar se vaya mudando para evitar los problemas. Contaminación del transporte acuático. Causas del problema. Los barcos emiten gases de efecto invernadero. Los motores generan fuel oil y gas oil. Estos emiten altas concentraciones de sustancias nocivas, incluyendo metales pesados, hidrocarburos, azufre, así como la materia particulada cancerígena.
Efectos del problema. Los gases emitidos por los barcos provocan cáncer de pulmón y enfermedades del corazón. En el suelo tiene su efecto produciendo una alteración en el sustrato original, los cuales dejan estos suelos inutilizables durante varios años. En aguas superficiales, el vertido de petróleo produce una disminución del oxígeno y también un aporte de sólidos, así como sustancias orgánicas e inorgánicas. En cuanto a la fauna, las aves son las más afectadas con este hecho. Ejemplos en la historia. El 24 de marzo de 1989, el Exxon Valdez, un barco petrolero estadounidense, chocó contra un arrecife en la costa meridional de Alaska, provocando con esto un derrame de petróleo de 37 millones de toneladas al mar. Este fue considerado el desastre medioambiental más grande de la historia provocada por el hombre. Contaminación a través del transporte aéreo. La contaminación a través del transporte aéreo se da a causa de la quema de combustible, ya que esto genera un fino humo de dióxido de carbono que contamina la capa de ozono y a la vez la desgasta. Las estelas que emiten los aviones genera un efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. También podemos mencionar que el transporte aéreo genera contaminación acústica, ya que los altos niveles de ruido ocasionan en los seres humanos la pérdida de audición y a la vez un desequilibrio del sistema nervioso. Entre uno de los desastres que causó el transporte aéreo, podemos mencionar el ataque 11 de septiembre del 2001, ocasionado por la red Al-Qaeda, ya que la quema de los aviones y de los escombros liberaron grandes niveles de dioxinas e hidrocarburos policíclicos aromáticos, los cuales ocasionaron diferentes enfermedades en los equipos de rescate. Conclusiones. Todos los medios de transporte desde la edad antigua hasta nuestros días de alguna manera han dañado nuestra naturaleza. Estos cambios no han sido buenos para el ecosistema. La contaminación ha terminado con muchas especies animales y vegetales. También esto influye en la incrementación del efecto invernadero y simultáneamente surgieron muchas enfermedades.